Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario de nuestra Madre la Iglesia. Que la Iglesia distingue a la hora de los ministros que distribuyen la comunión, distingue tres cosas. El ministro ordinario, pues es el sacerdote, o el obispo, lógicamente, el obispo, el sacerdote, y también el diácono. Además de estos ministros ordinarios, está el acólito instituido ritualmente, porque sabéis que existe el ministerio del acolitado. Existen dos ministerios litúrgicamente instituidos, que son el del lectorado y el acolitado, que son instituidos en una ceremonia litúrgica por el obispo. El lectorado y el acolitado. Lo que ocurre es que, pues eso nosotros lo conocemos menos, porque generalmente son ministerios que suelen recibir los que van camino del sacerdocio. O sea, antes de ser diáconos, han recibido el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Pero hay que decir que eso no tiene que ser exclusivamente así, que también puede recibir el ministerio del acolitado, del lectorado, alguien que no vaya camino del sacerdocio, sino que la Iglesia le instituya especialmente para proclamar la palabra, y que le instituya también especialmente para distribuir la comunión. Ahora, incluso no habiendo recibido, o sea, en un tercer grado, primero los ministros ordinarios, segundo, los acólitos instituidos ritualmente por el obispo. También existen otros, pueden existir sin haber recibido expresamente el acolitado como ese ministerio de la Iglesia. También el obispo diocesano puede delegar a otros fieles laicos como ministros extraordinarios, aunque no hayan recibido ese ministerio litúrgicamente, ya sea para ese momento, o sea, de una manera puntual, o ya sea de una manera más como encomienda, como una encomienda. El obispo diocesano puede dar ese permiso de distribuir la comunión a un seglar, a un laico. ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Pues lo dice aquí esta Redención y Sacramentum. Cuando hay un número de fieles y una escasez de sacerdotes que haría demasiado prolongada la distribución de la Eucaristía, cuando el sacerdote, por su edad o por su salud, tiene dificultad de ser él en distribuir la Eucaristía, en ese caso la Iglesia en esas situaciones permite, y capacita y da ese permiso de distribuir la Eucaristía. Son ministros extraordinarios, dice, no ministros especiales. Fijaros que dice aquí el punto 156, de esta instrucción Redención y Sacramentum. El ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial. Es curioso, dice, vamos a ver, que no es una especie de ministro especial, es ministro extraordinario. ¿Qué quiere decir con esa distinción entre especial y extraordinario? Pues que se trata de una ocasión extraordinaria en la que, no habiendo quien distribuya la comunión, pues se entienda que nosotros no vamos a dejar de distribuir la comunión porque falte quien lo haga. O sea, es más importante recibir la Eucaristía, pues que no quien más nos lo den. Por lo tanto, la Iglesia capacita y permite. Lo principal para la Iglesia siempre es recibir la gracia de Cristo. Y no nos vamos a quedar sin recibir la Eucaristía pues porque no haya quien la distribuya. Por eso la Iglesia da ese permiso así más específico a esas personas. Y no hay que tener, fijaros bien, y bajo esas circunstancias, no hay que tener vergüenza, no vergüenza, sino iba a decir pudor de recibir la Eucaristía de manos de un ministro extraordinario cuando llega el momento de la situación, pues porque para eso la Iglesia también ha previsto al ministro extraordinario. No hay que tener pudor, porque a veces también yo observo que igual si hay una gran concentración de fieles y se le ha pedido a un fiel que sea ministro extraordinario de la comunión,
igual está pues el sacerdote y un ministro extraordinario, y hay una gran asamblea de fieles, y uno observa pues que igual a los fieles les da, a un grupo de fieles no quieren comulgar con el seglar que distribuye la comunión, y se ponen todos en la fila del sacerdote, y entonces resulta que lo que queríamos, que era que el ministro extraordinario pues ayudase a no prolongar en exceso el tiempo de la distribución de la comunión, pues resulta que luego se queda dificultado porque algunos no quieren recibir de la comunión y se ponen todos en la fila del sacerdote, ¿no? Y yo creo que también eso es una falta de, pues yo creo que en el fondo puede ser una falta de delicadeza, una falta de delicadeza, incluso hacia el mismo seglar al que la Iglesia le ha pedido un sacrificio, le ha pedido que haga un servicio, y luego igual puede observar que es mal percibido, O sea, que yo creo que se puede pecar muchas veces de recurrir al ministro extraordinario de la comunión innecesariamente, porque habiendo sacerdotes no tiene razón de ser que haya un ministro extraordinario de la comunión, no tiene razón de ser, Como yo en alguna ocasión he visto un funeral donde estamos concelebrando, pues eso, 40 sacerdotes, y de repente salen 2 personas, 2 seglares a dar la comunión, y dicen, no, pero ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que aquí, habiendo 40 sacerdotes concelebrando, de repente salgan 2 ministros extraordinarios? ¿Pero extraordinarios de qué? Si aquí hay 40 sacerdotes que podían dar la comunión. O sea, eso es incorrecto. Pero fijaros, también es incorrecto lo contrario, que cuando hay una circunstancia en la que era necesario recurrir, ¿no?, pues a ese ministro extraordinario, y la Iglesia le ha dado ese permiso para que distribuya la comunión, que luego tengamos pudor y cierta resistencia a comulgar con él. Si es que yo creo que tenemos que guardar el justo equilibrio y no cometer incorrecciones, ni por un lado ni por el otro. Bueno, pues esto al mismo tiempo nos debe de llevar a caer en cuenta de la misericordia de Dios. A mí es una cosa que me llama mucho poderosamente la atención, de la misericordia de Dios que se pone en nuestras manos. Y incluso cuando alguno dice, es que bueno, yo voy a recibir la comunión de unas manos pecadoras. A veces yo he escuchado ese argumento, ¿no? Voy a recibir la comunión de unas manos pecadoras. Y digo yo, ¿y no son también pecadoras esas manos tuyas en las que recibes la comunión? ¿O no es pecadora también esa lengua tuya en la que recibes la comunión? O sea, que tenemos también que tener mucho cuidado en recurrir a ese argumento de que, bueno, a mí, como unas manos pecadoras me dan la comunión. Las primeras manos pecadoras son las del sacerdote, por mucho que estén ungidas y consagradas. También son manos pecadoras si existe un ministro extraordinario, pues también son manos pecadoras, pero también son manos pecadoras las de quien recibe, aunque es verdad que la Iglesia nos pide pues que estemos purificados de nuestros pecados mortales, ¿no? Pero siempre, aunque estemos purificados de nuestros pecados mortales, siempre somos indignos de que el Señor venga a nuestra casa, ¿sí? Con lo cual yo creo que también tenemos que hacer un acto de humildad, ¿no? En vez de pues liarnos demasiado con estos temas, hacer un acto de humildad en la manera de decir siempre, por mucho que intentemos hacer bien las cosas, que hay que intentarlo, y yo estoy convencido de que nos falta decoro y nos falta cuidado y nos falta esmero, y que, por ejemplo, no es correcto que en algunos sitios se ve que llega allí el seglar y que el que va a distribuir la comunión y va él, abre el sagrario, coge, mete y saca él, pues eso no es correcto. El que tiene que sacar el copón y reservarlo es el sacerdote. El ministro extraordinario de la comunión no tiene que estar él. O sea, es decir, que también yo creo que hay que preservar ciertos signos externos de cuidado y de esmero, que creo que nos pasamos de falta de respeto litúrgico, ¿no? Pero al mismo tiempo que digo esto, también digo lo otro, es decir, que habiendo hecho las cosas todo lo bien y con todo el esmero y con toda la devoción que debemos de intentar hacer, siempre después caeremos en cuenta de decir, el Señor, el Santo de los Santos, el Santísimo, pues no ha tenido reparo en ponerse en manos pecadoras, que sabemos muy bien que por mucho que
que intentemos cuidar y que debemos hacerlo, todas las normas litúrgicas como un signo de preservar la fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues es verdad que el Santo de los Santos, el Santísimo, él no ha hecho ascos de ponerse en manos pecadoras para ser distribuido. Eso creo que es una lección de humildad muy grande que nos da Jesucristo cada vez que es administrado la Eucaristía, cada vez que un sacerdote teniendo él conciencia de ser un pecador, ¿no? Pues está él también siendo ministro ordinario de la Eucaristía, o alguien que también está siendo ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿no? Dice el Señor, el que es santo, el que es la fuente de santificación, me ha elegido a mí como instrumento para repartir su cuerpo. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.